Entonces, vamos a ver el caso del producto tensorial entre dos polinomios. Vamos a tomar a P polinomio en el espacio de los polinomios sobre el campo y a Q también en el espacio de los polinomios sobre el campo. Como se dan cuenta, primero en este primer ejemplo, los dos tienen la misma variable. Y estamos viendo primero el caso de cómo sería, qué forma tendría la expresión del polinomio en componentes. Entonces, primero que nada vamos a descomponer a los polinomios como combinación lineal de sus bases. Entonces ahí va a ser los coeficientes y pues la base la podemos escribir como xy. Y lo mismo para qx, ¿no? Qx va a ser bi, donde bi son los coeficientes, bj y xj. ¿Por qué xj? Porque pues, comparten la misma variable, ¿no? Entonces, el producto tensorial entre estos dos polinomios, pues ya no lo sabemos, ¿no? Va a ser el producto tensorial escrito de las componentes. Como estos dos de aquí son escalares, van a salir del producto tensorial y me van a quedar el producto tensorial de los elementos de la base. Y ya, esto de acá, como se darán cuenta, tiene dos índices libres. Entonces me daría un nuevo escalar CIJ con este elemento de la base. Bueno, pues esto se ve muy bonito y todo, ¿no? Pero pues en realidad, ¿qué me dice? Bueno, primero vamos a ver el caso en el que Px está muy bien y todo, pero Q tiene otra variable y. En este caso, pues más o menos es muy parecido, pero, y lo vamos a ver cuando veamos el ejemplo práctico, el ejemplo concreto, Qy en este caso va a ser bj, yj. Entonces, simplemente voy a poner ya directamente este paso. Aquí nos queda AI BJ, XI, cruz YJ. Y esto de acá también lo puedo escribir como un CIJ, pero si se dan cuenta, esto de acá es muy diferente a este elemento de la base, porque la variable de aquí no es la misma. En este caso estas variables son la misma y por lo único en lo que difieren es el índice, ¿no? En este caso no. Bueno, pues yo sé que esto no resuelve ninguna de sus dudas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el punto cuando nos enfrentemos a un producto tensorial en el que pues, ya haya números y esas cosas? Bueno, para empezar recordemos dos cosas. Para empezar, que la dimensión de los polinomios de grado n siempre va a ser a lo más n más 1. Entonces, la dimensión del producto, además, la dimensión del producto tensorial de V producto tensorial W, donde estos dos son espacios vectoriales, va a ser la dimensión de V por la dimensión de W. Y de esa manera es una forma de checar que estemos haciendo bien las cosas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo práctico. ¿Y cómo va a ser nuestro ejemplo práctico? Bueno, voy a anotar primero el enunciado, sea el polinomio. Voy a propósito escribir al polinomio como un vector 2x cuadrada más x menos 4, y al otro polinomio también lo voy a escribir como un vector x más 1. Como se dan cuenta, B vive en los polinomios de grado 2 en R y W vive
en los polinomios de grado 1 en R. Bueno, estoy diciendo que en R porque eso me conviene, pero podría ser en C, ¿no? Ahora, quiero calcular el producto tensorial de V con W. Pues para que no se me borre este enunciado, me voy a ir a otra capa. Y ahora, recordemos que la base estándar de los polinomios de orden 2 es igual a 1,x, x cuadrada, y la base estándar de estos polinomios es simplemente 1,x. Ahora, vamos a ver una cosa que es lo que quiero que empiecen a anotar, porque en el ejemplo de los covectores va a ser igualito. Yo puedo escribir a B como, primero lo voy a ordenar, ¿no? En términos de la base, porque estas son bases ordenadas, esta y esta. Y como son ordenadas, pues primero va el 1, luego va la x y luego la x cuadrada. Entonces, en este caso, primero va el 4, luego va la x y luego va el 2x cuadrada. Pero yo puedo escribir a esto en términos de su base, que esto sería como menos 4 por el primero de su base, más 1 por el primero de su base, más 2 por el segundo y luego el tercero de su base. Y lo mismo puedo hacer para W, que en este caso sería 1 por 1 más 1 por X. Pero quiero que se den cuenta de una cosa. Esto es lo mismo que si yo escribiera este vector renglón por este vector columna. ¿O no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues fácil y sencillo. Esto ahorita quiero que lo noten, porque este vector renglón yo lo podría escribir simplemente como una transformación lineal, como las entradas de una transformación lineal. Es decir, yo por ejemplo a la de B le puedo llamar por ejemplo phi B, y puedo decir que sus entradas sean menos 4, 1, 2 en su base, y a phi W le puedo llamar 1,1. Y entonces yo quiero que estas, aplicadas a cualquier vector, por ejemplo phi aplicado sobre B, cuando B está en los polinomios de orden 2 sobre R, me va a dar exactamente este polinomio. Mientras que phi de W aplicada sobre W, cuando W es cualquier polinomio de orden 1 en R, me va a dar exactamente este polinomio. Entonces, si se dan cuenta, yo podría definir una función lineal para cada polinomio que existe en el espacio de los polinomios dependiendo de cada orden, y eso me daría los coeficientes del polinomio. Eso quiere decir que para cada polinomio existe una función lineal que vamos a llamar lambda, que me da los coeficientes del polinomio, y está evaluada
en la base del polinomio. Entonces yo puedo sustituir a esta W por los vectores de la base del polinomio. Y el vector de la base del polinomio simplemente lo puedo llamar como, no sé, vamos a llamarlo B, porque es un elemento del espacio vectorial de los polinomios. Entonces, esta phi lambda simplemente va a cambiar dependiendo de los coeficientes que yo quiera ponerle a ese polinomio. Entonces, yo puedo crear cualquier polinomio que yo quiera cambiando la función lineal que yo quiero aplicarle a mi polinomio. Entonces, si se dan cuenta, esto de aquí es un covector, porque es una función lineal. Entonces, y de hecho se puede mostrar de manera formal, y si quieren que lo haga, díganme y lo hago en material extra. El adjunto de un vector o de una matriz, o de un operador, es el dual del vector o de la matriz. Como estamos en los reales, el adjunto simplemente se reduce al transpuesto. Entonces, de esta manera, el polinomio se puede escribir así. Esto simplemente es una curiosidad, ¿no? Pero es importante que lo vayan viendo para ahorita que hagamos el caso de los covectores. Muy bien. Ahora, entonces, si se dan cuenta, vamos a escribir ahora el producto tensorial de B con W. Bueno, pues en componentes esto sería VI e I, producto tensorial WJ EJ. ¿Y esto qué me dice? Pues que yo puedo sacar estos escalares del producto tensorial VI WJ y simplemente tengo que hacer el producto tensorial de los elementos de la base. Muy bien. Recordemos que aquí las dimensiones de los espacios vectoriales pues no son las mismas, ¿no? Porque la dimensión de los polinomios de orden 2 es 3 y la de los de orden 1 es 2, ¿no? Entonces, pues I corre desde 1 hasta 3, mientras que J corre desde 1 hasta 2. Entonces, yo sé que esto es tedioso, pero pues es un ejemplo práctico y en realidad no vamos a tener que hacerlo todo el tiempo. Entonces, V producto tensorial con W va a ser B1, ahorita vamos a dejar a la J fija, y esto va a ser E1 cruz EJ más B2 WJ E2 cruz EJ más B3 WJ E3 cruz EJ. Y ahora sí vamos a variar las J. Esto es igual a B1 W1 E1 cruz E1 más B1 W2 E1 cruz E2, y ya terminamos con la J de la B1 más B2 W1 E1 cruz, perdón, E2 E1 más B2 W2 E2 cruz E2 más B3 W1 E3 producto tensorial E1 más B3 W2 E3 producto tensorial E2. Y pues hasta ahí nos hubiéramos quedado si no tuviéramos una expresión numérica, ¿no? Pero pues sí la tenemos. ¿Cuáles son las componentes? Pues la componente B1 y W2 ya las tenemos. Si se dan cuenta, como escribimos a B, era menos 4 por 1 más 1 por X más 2 por X cuadrada. Entonces las componentes habíamos quedado que eran menos 4, 1, 2 por
1x y x cuadrada. Estos de acá son los elementos de la base. Entonces esto me queda como menos 4, 1, 2, E1, E2, E3. Y lo mismo para W, ¿no? W me quedaba como 1 por 1 más 1 por X. Y esto lo puedo escribir como 1, 1 por E1, E2. Y de esta manera V me queda expresado en la base estándar, me queda como menos 4, 1, 2 y W me queda como 1, 1. Entonces, al hacer el producto tensorial ya expresado en componentes, simplemente es cosa de sustituir y recordemos que yo tenía menos 4 por 1 por el producto tensorial de este elemento de la base, menos 4 por 1 por el producto tensorial de este elemento de la base, más 1 por 1 por el producto tensorial de este elemento de la base, más 1 por 1 por el producto tensorial de este elemento de la base, más 2 por 1 por el producto tensorial de este elemento de la base, más 2 por 1 por el producto tensorial de este elemento de la base. Ahora, yo sé que hay una tentación muy grande al ver esto aquí. Bueno, primero vamos a simplificar lo que sí podemos simplificar sin cometer ningún sacrilegio, que son los escalares. Y esto simplemente me va a quedar de esta manera. Y si se fijan cuántos elementos hay, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces por ahí vamos a ver si vamos bien, porque recordemos que la dimensión de V producto tensorial W tenía que ser igual a la dimensión de V por la dimensión de W, y la dimensión de V pues era 3 y la dimensión de W era 2, eso nos da 6, y aquí cuántos elementos hay, 6, entonces esto está bien. Ahora, yo sé que hay una tentación muy grande de decir, bueno, para empezar, este cuate pues son escalares, entonces no hay problema si lo escribimos así. Y este cuate, pues este es un escalar, entonces yo creo que es lo mismo que esto, ¿no? Y esto de acá también es un escalar, entonces debe ser esto. Y esto pues deben ser lo mismo. Y lo mismo se debe dar para el caso x cuadrada, producto tensorial con 1. Pues este también es un escalar, entonces debe ser x cuadrada. Y pues esta con esta son la misma variable. ¿Por qué no lo escribimos como x cuadrada? Y entonces este carnal y este carnal son el mismo. Y pues como estamos en el espacio donde la misma variable pues es x, ¿por qué no de una vez, para no hacer doble viaje, escribimos a este cuate como este? Vamos a ver qué pasa si hacemos eso. Entonces, este primero se convierte en menos 4.
Este segundo se convierte en menos 4x. Este tercero se convierte en más x. Este se convierte en más x cuadrada. Este de acá se convierte en más 2x cuadrada. Y este de acá se convierte en más 2x cúbica. ¿Y eso qué nos da? Pues este se queda igual. Este de acá nos da más 3x. Este de acá nos da más 3x cuadrada. Y este de acá nos da más 2x cúbica. Y esto de acá no es nada más y nada menos que un polinomio de orden 3. Entonces, estamos diciendo que este carnal vivirá en este espacio. ¿Cuál es la dimensión de esto? A lo más es 4. Pero habíamos dicho que la dimensión de esto tenía que ser 6. Y esto es 4. Entonces, pues no se cumple. Entonces, no debemos hacer eso, ¿no? O sea, eso nos dice, para empezar, que cosas como esta no son iguales. No quiere decir que el hecho de que la multiplicación, el producto tensorial con un escalar, no sea igual simplemente a x. No, o sea, eso no significa eso. Simplemente quiere decir que no conmutan las variables. Entonces, las variables no conmutan en el producto tensorial. Vamos a verlo recordando un poco lo que vimos en la ayudantía pasada. Recordemos que en la ayudantía pasada vimos que el producto tensorial entre dos vectores en el que... bueno, voy a escribir antes que estamos viendo un recordatorio. Vamos a tomar a B como B1, B2 y a W como W1, W2 y W3. Entonces, habíamos dicho que el producto tensorial de estos dos vectores, en los que no estamos tomando en cuenta su expresión, o sea, ya los estamos tomando en cuenta como expresados en sus respectivas bases. No estamos descomponiéndolos, ¿no? Era B1, W1, B1, W2 y B1, W3. Aquí pintábamos una raya imaginaria y esto era B2, W1, B2, W2 y B2, W3. Entonces esto nos daba un bonito vector columna de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de dimensión 6. Que como ven aquí, B es de dimensión 2, W es de dimensión 3, entonces el producto tensorial tenía que ser de dimensión 6. Entonces, si tenemos esto en cuenta, vamos a ver cómo sería el producto tensorial de nuestros polinomios. Claramente, las dimensiones pues son parecidas, pero no son iguales, ¿no? O sea, en este caso está al revés. Nuestro W es de dimensión 2 y nuestro B es de dimensión 3. Entonces vamos a ver qué sucedería. En este caso, voy a tener expresados igual a mi B y a mi W de esta manera. B va a ser igual a menos 4, x, 2x cuadrada. Aunque bien podría ponerlo simplemente como menos 4, 1 y 2. Pero estoy eligiendo escribirlo así para que se den cuenta de por qué no es igual a lo que habíamos puesto. A lo que habíamos puesto que dijimos que estaba mal. Y esto va a ser igual a, el W va a ser igual a 1,x. Entonces, el B cruz W, producto tensorial W va a ser igual a
el primero, producto cruz con el primero y con el segundo, digo multiplicado. Entonces eso es menos 4 por 1 y menos 4 por x. Pinto mi línea imaginaria y luego va a ser el segundo por el primero y por el segundo. Entonces x por 1 y x por x. Vuelvo a pintar mi línea imaginaria, luego va a ser el tercero por el primero y por el segundo. Entonces será 2x cuadrada por 1 y 2x cuadrada por x. Y listo. Ahora, ¿esto a qué es igual? Pues menos 4 por 1 va a ser menos 4. Menos 4 por x va a ser menos 4x. X por 1, bueno, pinto mi línea imaginaria. X por 1 va a ser x. X por x va a ser x cuadrada. 2x cuadrada por 1 va a ser 2x cuadrada. Y 2x cuadrada por x va a ser 2x cúbica. Bueno, aquí me faltó la línea imaginaria. Si se dan cuenta, esto surge de que yo escribí a estos vectores ya combinados con los elementos de la base. Si yo no los hubiera escrito como combinación de elementos de la base, yo tendría simplemente menos 4, 1, 1, 2, 2. Pero pues eso no es nada divertido, ¿no? Lo importante de ver aquí es que esto de acá no es para nada igual a la aberración que yo escribí en la que dijimos que era menos 3x cuadrada más 2x cúbica. Esto no es igual a esto, para nada. Sin embargo, sí es igual a cuando yo había escrito menos 4 por 1, producto tensorial 1, menos 4 por 1 producto tensorial x más 1 x producto tensorial 1 más 2 x producto tensorial x cuadrada producto tensorial 1 más 2 permíteme, me faltó aquí el 1 más 1 por x producto tensorial x más 2 x cuadrada producto tensorial x. Entonces, si se dan cuenta, esto sí es igual a esto. Lo que pasa es que aquí tenemos la libertad de sí escribir estos productos de los elementos de la base como productos entre ellos, porque no nos confundimos en el aspecto de que, pues obviamente este y este no se van a sumar, ¿no? Porque pues están en un renglón diferente. En cambio aquí sí nos podríamos confundir porque todo lo estamos expresando como una suma. Pero esto de acá y este elemento sí son los mismos. Ahora, esto lo podríamos expresar como este de acá con el elemento de la base multiplicando a estos elementos de la base, a cada uno de estos elementos de la base. Es decir, estos de acá serían los escalares de la combinación lineal de estos elementos de la base. ¿A qué me refiero? Nosotros podríamos escribir al vector, al producto tensorial de B con W como menos 4, 1, 1, 2, 2, multiplicando a los elementos de la base 1, x cuadrada, x cúbica.
Aquí me faltó, creo que otro X, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, sí, me faltó otro X, lo vamos a poner aquí. Pero se dan cuenta que esto no tiene tanto sentido porque pues tengo dos variables repetidas, ¿no? O sea, dos expresiones con la misma potencia, xx y x cuadrada y x cuadrada. Es por eso que tiene mucho más sentido escribirlo como es debido, que es... Este pues en realidad no tiene tan sentido, ¿no? Pero este de acá, los otros dos sí tienen sentido escribirlos de esta manera. ¿Por qué? Porque así ya estoy especificando cuál es la diferencia entre este y este. Y entre este y este. Entonces, si yo escribo de esta manera mi producto tensorial, estos son los elementos de la base y estos son los escalares que están acompañando a mis elementos de la base. Y entonces ahora sí puedo escribir de manera bonita al tensor que es este como este escalar que voy a llamar AIJ y a mis elementos de la base que simplemente voy a llamar EI cruz EJ. Y ahora todo tiene mucho más sentido, ¿no? Porque yo puedo, como les decía, poner a mis escalares y a mis elementos de la base. Y ahora sí ya se ve más como una combinación lineal de un vector, digo, de los escalares de los escalares con los vectores de la base, ¿no? Sin ningún problema. Muy bien, ahora, simplemente por una curiosidad de notación y como quieran, recordemos que también lo podemos escribir en forma de matriz, ¿no? Pero pues no se ve tan bonito y no da la interpretación que quisiéramos. Entonces esto lo puedo escribir como menos 4, menos 4x, x, x cuadrada, 2x cuadrada y 2x cúbica. Esto es lo mismo que el vectorcillo ese raro que teníamos, que era menos 4, menos 4x, x, x cuadrada, 2x cuadrada y 2x cúbica, donde aquí teníamos nuestras líneas imaginarias que nos están indicando en realidad cómo separar la matriz. A mí me gusta mucho más esta notación, pero pues esta también tiene sus ventajas y vamos a ver ahorita por qué. Aunque no le podemos dar la interpretación que le damos a esta, podemos escribir a esta matriz como el producto de esta otra matriz con este vector, que pues ya sabemos quién es este vato. Este vato es los elementos de la base de este espacio vectorial, pero pues esto no está completo del todo, falta el otro cacho del changuis y este vector renglón. Y ahora sí, y pues aquí ya tenemos todo, ¿no? De este lado está los elementos de la base de este carnal, de este lado están los elementos de la base de este carnal, y aquí en medio están los escalares que componen a mi tensor. Entonces, de esta manera podríamos escribir, si quisiéramos, a mi tensor como los elementos de la base. Estoy poniéndolo abajo porque si se fijan, este es un covector, porque ya les había dicho que se puede demostrar que la transpuesta o la adjunta de un vector o de una matriz es un covector, y si lo piensan,
transponer a un vector o a una matriz es de hecho aplicarle una transformación lineal. Este de acá es una matriz y este de acá son los elementos de la otra base. Entonces, si yo quisiera, podría escribir así a el producto tensorial. Y esto va a tener un poco que ver con cómo se transforman los tensores. Entonces, con esto espero que les haya quedado un poco más claro qué es el producto tensorial en concreto de dos vectores. Ahora, vamos a ver qué pasa en el caso de dos ¿cómo se llama? Dos covectores. Yo sé que los covectores generan ruido y son difíciles de entender porque a pesar de que son vectores, porque viven en un espacio vectorial, en realidad son transformaciones lineales, ¿no? Entonces, ahora, como siempre, empecemos con el caso en el que es general todo, para que nos dé un poco de seguridad teórica. Y vamos a tomar a psi y a phi en el espacio dual B. Es decir, son covectores. La pregunta del millón es: ¿cuál es el producto tensorial entre psi y phi? Ahora, primero que nada, hay que recordar que psi y phi son funciones lineales. Entonces, no podemos hacerles producto entre ellas, así como si nada, porque son como yo en la vida, ellas por sí solas no valen nada. Así que tenemos que aplicarlas sobre vectores, donde V y U están en el espacio vectorial. No sé si se acuerdan, pero en la clase definimos, primero, en la clase que vimos al producto tensorial, definimos al producto tensorial de V con U como una función lineal. Le voy a cambiar el nombre, nada más por metiche, para que no parezca trampa. Como una función lineal aplicada en B por otra función lineal aplicada en U. Esta fue una de las primeras definiciones que vimos para el producto tensorial, porque lo definimos como una función bilineal en dos vectores. Entonces, y ya el producto tensorial de más vectores o más covectores va a ser una función multilineal. Esta fue nuestra definición que vimos para el producto tensorial, y de hecho fue la definición que vimos en general de una forma bilineal, y el producto tensorial pues es una forma bilineal. Entonces, pues esto no me suena muy extraño, ¿no? Ya me parece familiar. ¿Por qué? Porque en realidad el producto tensorial de dos covectores es en realidad lo mismo que el producto tensorial de siempre, porque el producto tensorial es una forma bilineal, pero específicamente de estas dos funciones lineales. Es decir, ahora yo voy a aplicar estas dos funciones sobre estos dos vectores, sin ningún problema. Pero pues vamos a hacerlo en coordenadas, ¿no? Vamos a expresar a estos cuates, a B y a U, en sus componentes, de acuerdo a la base estándar. Entonces, BI, EI, UJ, EJ. Recordemos que estos son escalares, y como tanto phi como u son covectores, pues son funciones lineales, entonces lo sacan. Entonces me queda como psi de EI, UJ,
phi de EJ. ¿Y esto qué quiere decir? Recordemos que esto es de las primeras clases. Habíamos definido a psi de EI o a cualquier covector actuando sobre los elementos de la base como psi I, y lo mismo para phi de EJ como phi J. También habíamos definido a los escalares que acompañaban a la combinación lineal como las funciones coordenadas del espacio dual actuando sobre el vector. Entonces, VI va a ser EI actuando sobre el vector y UJ va a ser, perdón, aquí parece que le puse una J. Ahí está. Y UJ va a ser EJ actuando sobre el vector. Entonces, de esta manera, yo puedo reescribir esta ecuación como EI actuando sobre B, psi I, EJ actuando sobre U, phi J. Estos son escalares, entonces los voy a mandar para atrás. Y simplemente tengo esto de acá. Pero pues vamos a darnos cuenta de algo. Estas funciones coordenadas son funciones lineales. Entonces, esto de aquí, como tal, ya es un producto tensorial. Porque estas son funciones lineales. Entonces, esta ya es la definición que vimos aquí arriba, otra vez que recordamos, del producto tensorial, actuando sobre V y en U, para estas dos funciones lineales específicas. Entonces yo puedo escribir esto como psi I, phi J, EI, producto tensorial EJ, aplicado en V, U. Entonces, reescribiendo todo, yo tengo que el producto tensorial de psi con phi aplicado en B, U va a ser igual a psi I, phi J, producto tensorial de EI, EJ aplicado en B, U. Y como B y U son vectores generales del espacio vectorial, pues puedo fingir que no están ahí y reescribir esto simplemente como el producto tensorial de psi con phi es igual al producto tensorial, a la multiplicación de psi I, phi J y las funciones coordenadas. Entonces, así definiríamos el producto tensorial de dos covectores, lo cual pues, no es sorpresa para nadie, ¿no? Es súper parecido al de dos vectores. Aunque recordemos que siempre tiene que estar actuando sobre vectores. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto, porque yo sé que pues, esto no ayuda en realidad mucho, ¿no? Entonces vamos a ver. Voy a escribir el enunciado. Sean psi igual a x más 2y más z. Y phi igual a 1/3 de x más 1/5 de y más 1/7 de z. Primer inciso. Calcular el producto tensorial de estos. Entonces primero vamos a hacer ese inciso y ese inciso voy a ver si hay alguna duda hasta ahorita en Twitch. Dice, entonces en términos abstractos, si B tiene dimensión n y W tiene dimensión m, el producto tensorial es un isomorfo a K en M. Claro,
justamente eso es lo que pasa. El producto tensorial es isomorfo al campo con dimensión n por m. Entonces, justamente es eso. Ahora, vamos a calcular este producto tensorial. Bueno, para empezar, recordemos del primer ejercicio que yo puedo escribir a esta función lineal como 1, 2, 1, actuando sobre este vector. Si se dan cuenta, aquí, a diferencia de lo que pasaba con los polinomios, tengo un vector en general. O sea, si yo a este vato, x, y, z, lo llamo v, y digo que v vive en R3, pues yo simplemente tengo que psi actúa en v. Y puedo decir que psi es 1, 2, 1 por v. Y entonces en realidad mi representación de psi es esta de acá. Entonces psi va a ser 1, 2, 1. Puedo hacer lo mismo para phi. 1, 3, x, un tercio de x, un quinto de y, más un séptimo de z, es igual a un tercio, un quinto y un séptimo por este mismo v. Y entonces, phi actuando sobre v es esto de acá. Entonces mi phi en realidad es esto. Phi va a ser igual a un tercio, un quinto y un séptimo. Entonces hay que anotar esas tres coordenadas porque mi psi 1 va a ser 1, mi psi 2 va a ser 2 y mi psi 3 va a ser 1. Mi phi 1 va a ser un tercio, mi phi 2 va a ser un quinto y mi phi 3 va a ser un séptimo. Creo que aquí ya se ve de manera clara que en realidad la función lineal que estoy aplicando es esta, ¿no? Y aquí también es esta de acá. Entonces la función lineal que en realidad yo estoy aplicando es un vector renglón. Mi vector al que yo le voy a aplicar la función es este de aquí. Y este es un vector columna. Entonces por eso en realidad mi covector es este vector de aquí. Y es un vector renglón. Y el vector renglón pues no es otra cosa más que la transpuesta de un vector columna, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos esa parte. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues hacer el producto tensorial. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues con fe. Entonces, tenemos que el producto tensorial era psi i phi j por ei producto tensorial ej. Entonces lo que voy a hacer es primero variar esta y dejar fija esta. Entonces 1 j e1 ej más 1, digo 2 j e2 ej más 2, 3 j e3 ej. Y ahora sí voy a variar estas. Entonces tengo esta y esta más esta y esta más esta y esta.
Si tienen alguna duda de esto, perdón, díganme ahorita sobre lo que estoy haciendo ahorita. Porque yo estoy dando por hecho que ahorita esto ya lo entienden rápido y nada más es hacer variar los índices. Eh, Es bastante tedioso, pero como les digo, solamente se hace una vez en la vida. Ya después uno trabaja de manera abstracta y ya a nadie le importa cuánto valen. Muy bien. Ya tenemos eso, ¿no? Ahora, pues vamos a sustituir lo que sí tenemos. No sabemos cuánto valen estas porque esas tenemos que evaluarlas en un vector, pero pues estas sí tenemos cuánto valen, que son los escalares. Entonces recordemos que estas valían psi1 valía 1, psi2 valía 2 y psi3 valía 1. Phi1 valía 1/3, Phi2 valía 1/5 y Phi3 valía 1/7. Muy bien, entonces en la primera tenemos 1 por 1/3. Los voy a escribir así rápido. En la segunda tenemos 1 por 1/5 y en la tercera tenemos 1 por 1/7. En la segunda columna tenemos 2 por 1/3. Qué feos números hago. 1 más 2 por 1/5 más 2 por 1/7. Y en la tercera volvemos a tener 1 por 1/3 más 1 por 1/5 más 1 por 1/7. Y aquí pues ya nada más es cosa de rellenar los elementos de la base. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, aquí estos van a ser escalares, ¿no? Sin ningún problema. Y aquí lo que quiero que vean en realidad es cuál va a ser la dimensión del producto escalar. ¿Por qué? Porque la dimensión de este era 3 y la dimensión de este era 3. Entonces la dimensión del producto escalar en realidad tiene que ser 9. Entonces vamos a ver si es cierto, ¿no? Aquí tenemos 3 en la primera fila, 3 en la segunda y 3 en la tercera. Entonces pues sí nos dan 9 componentes. Entonces pues lo hicimos bien, ¿no? Pero también sabemos por la definición que dimos de producto escalar, de producto tensorial, y ya lo calculamos esto. La primera ya la hicimos, ¿no? Ya la calculamos. Entonces, pues ya. No voy a calcular los escalares porque pues, no tiene caso, ¿no? Entonces, el segundo inciso, que vamos a hacer más rápidos que Flash, es calcular este producto tensorial mismo, pero aplicado a unos vectores. Cuando estos vectores van a valer B1,7,5 y U va a valer 2,0
Entonces, ya tenemos esto. Ya calculamos el producto escalar, digo el producto tensorial. Y ahora vamos a evaluarlos, ¿no? En su base. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues, primero que nada, vamos a calcular los elementos de la base. Ya sabemos que E1B me va a dar B1, E2B me va a dar B2. Aquí también el índice va arriba. Y E3 DB me va a dar B3. Lo mismo para U, ¿no? E1 de U me va a dar U1. E2 de U me va a dar U2. Y E3 de U me va a dar U3. Entonces aquí este es 1, este es 7 y este es 5. Este es 2, este es 0 y este es 5. Entonces, una vez que los evaluamos, en realidad teníamos esto, ¿no? E1B, cruz E1W, digo, perdón, U más E1B, cruz E2U, más E1B, cruz E3U, más E2B, cruz E1U. Los voy a rellenar rápido para no perder tiempo en esto. Y aquí pues nada más hay que sustituir los valores que nos dan cada componente, ¿no? Esto es simplemente el producto tensorial de los elementos de la base, evaluados en B, U. Ahora, ¿cómo sustituimos esto? Bueno, pues fácilmente, ¿no? Aquí es 1 por 2, bueno, producto tensorial, perdón, más 1 producto tensorial 0, más 1 producto tensorial 5, más 7 producto tensorial 2, más 7 producto tensorial 0, más 7 producto tensorial 5, más 5 producto tensorial 2, más 5 producto tensorial 0, más 5 producto tensorial 5. Ah, no, aquí no es 5, es 3, perdón. Este es 3. Entonces aquí este va a ser 3. Este también. Y este también. Muy bien. Entonces estos son los elementos de la base. Pero pues ustedes van a decir, oye, pero estos nada más son escalares. Y ya para acabar, porque ya se nos acabó el tiempo, nada más les voy a contar, y esto lo pueden hacer ustedes, que si escribimos los productos tensoriales como esto de acá, que es igual a este vector producto tensorial
que en realidad, si se dan cuenta, es el vector los vectores a los que le aplicamos la función. Esto nos da exactamente 1 más 14 más 5, producto tensorial, 2/3 más 0 más 3 séptimos. Y como estos son escalares, esto simplemente nos va a dar 460 21avos, que es lo mismo que si yo hubiera hecho psi de b multiplicado por psi de u, por phi de u, perdón, con la multiplicación normalita que conocemos, porque esto de aquí es un escalar y esto de aquí también es un escalar. Entonces, esto es lo mismo que esto, porque el producto tensorial de dos covectores aplicado en vectores se va a ir, bueno, no los reales, ¿no? En este caso sí, pero se va a ir al campo.